El juez levantó la copa manchada de vino y su risa se mezcló con el rugido de la multitud. «Elige a cualquier esposa gratis», gritó con su voz ronca, y los hombres ebrios golpearon sus botas contra la madera del suelo mientras las mujeres se tapaban la boca para esconder sonrisas crueles. Nadie esperaba silencio en ese instante, pero lo hubo cuando un hombre alto como un muro, con la piel curtida por el sol y las manos endurecidas por el trabajo, levantó su brazo lentamente y señaló a la muchacha encadenada en la esquina. Era la única que todos daban por muerta en vida, la que nadie reclamaba nunca, la que solo servía para trabajos tan duros que la dejaban rota y sangrante. El ruido se apagó como si alguien hubiera cortado el aire. Las cadenas tintinearon cuando la muchacha, llamada Elira, levantó apenas el rostro y sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y desafío. El juez carraspeó, su sonrisa se torció, y por primera vez en años alguien no se unió a la burla, alguien eligió lo imposible. El mercado de esposas del juez se había vuelto el espectáculo más cruel del territorio. Una vez al mes, hombres desesperados llegaban desde 3 condados para mirar a las mujeres expuestas en la plaza, mujeres que no eran libres de decidir, mujeres que se ofrecían como si fueran ganado para saldar deudas o cubrir caprichos de poder. Las escaleras del tribunal crujían bajo el peso de decenas de botas, los niños corrían lanzando piedras, los ancianos masticaban tabaco y escupían cerca de los pies de las encadenadas. La tierra estaba seca, el aire lleno de polvo, y las miradas cargadas de ese placer oscuro que se nutre del dolor ajeno. Elira llevaba meses siendo la burla principal del espectáculo. Nunca elegida, nunca reclamada, siempre reservada para el final como un chiste repetido. Sabía que el juez se alimentaba de la humillación que generaba su presencia. Su piel oscura y sus muñecas marcadas por los grilletes se habían convertido en símbolo del desprecio colectivo. Ese día todo parecía seguir el mismo guión. El juez Horacio Pique, con la toga manchada de sudor y el mentón brillante de grasa, golpeaba su martillo improvisado contra una caja de madera y gritaba los nombres de los hombres que ofrecían monedas o tierras a cambio de mujeres. Uno por uno pasaban al frente, estrechaban manos, reclamaban esposas como quien recoge un caballo o una vaca de feria. Las risas crecían con cada trato cerrado, los chismes corrían de boca en boca, las mujeres enlutadas comentaban detalles con frialdad, y los borrachos se empujaban entre sí apostando cuánto duraría cada unión. Elira se mantenía con la cabeza gacha, sabiendo que cuando su nombre sonara sería para que todos la señalaran como inútil, para que las carcajadas retumbaran hasta las montañas. Entonces aparecieron pasos distintos. Pesados, seguros, sin prisa. Las miradas comenzaron a girarse hacia la sombra que se formaba entre 2 edificios. Cassian Durán emergió del callejón como si hubiera sido arrancado de la misma tierra. Su altura bloqueaba la luz del sol, sus hombros anchos se movían bajo una camisa gastada pero limpia, y sus botas llevaban la huella de kilómetros recorridos a caballo. No parecía borracho ni ansioso, sino un hombre que había visto demasiado para distraerse con espectáculos baratos. En su mirada había cicatrices invisibles, historias de pérdidas y guerras que la mayoría no podría soportar. Los murmullos se extendieron como un incendio silencioso. Nadie conocía a ese gigante. Pique sonrió al reconocer la oportunidad. Un forastero, un nuevo entretenimiento, alguien a quien podía poner a prueba frente a todos. Con un gesto teatral extendió el brazo hacia las mujeres que quedaban, su voz arrastrando la ironía. «Elige, forastero. Todas son tuyas si lo deseas», dijo, saboreando las carcajadas que esperaba. Pero Cassian no rió, no dudó, no miró a las demás. Sus ojos se clavaron en Elira como si la reconociera desde antes de llegar, como si hubiera estado buscándola sin saberlo. Ella alzó la vista apenas un segundo y en ese cruce breve de miradas hubo algo que rompió el aire. El juez se inclinó hacia adelante, ansioso por la elección esperada. Todos creyeron que el gigante señalaría a cualquiera de las otras, que se salvaría de la burla eligiendo la opción menos peligrosa. Cuando Cassian levantó su mano, lo hizo despacio, como quien carga con un peso sagrado. Su dedo se alzó directo hacia Elira. El silencio fue tan profundo que hasta el crujido de la madera bajo las botas se escuchó. La multitud quedó inmóvil, confundida, y las risas murieron en gargantas secas. El juez parpadeó incrédulo. Luego recuperó su sonrisa torcida y transformó el momento en otra broma. «Ah, ¿la quieres a ella?», dijo,
fingiendo sorpresa. Pues bien, la tendrás, pero bajo mis condiciones. La plaza se llenó de murmullos ansiosos. Las condiciones eran simples y crueles. 1 año de prueba. La muchacha debía demostrar que podía ser una esposa de frontera, obediente, fuerte, útil, valiosa. Si lo lograba, recibiría papeles de libertad y una vida nueva. Si fallaba, volvería a las cadenas con el doble de peso y castigos más duros. El público aplaudió, emocionado por el espectáculo prolongado que se avecinaba. No sería un simple final, sería un juego largo, una apuesta cruel en la que todos podrían mirar, apostar y esperar la caída de ambos. Elira sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Nadie había apostado por ella jamás. Nadie había visto en sus ojos más que cansancio y derrota. Cassian se acercó, recibió la llave de las manos del juez y abrió sus grilletes con un gesto tranquilo, casi respetuoso. Fue la primera vez en años que alguien tocó sus muñecas en brutalidad. La sangre volvió a circular por sus manos y el dolor de las marcas se mezcló con una sensación que no supo nombrar. Miró al hombre que había cambiado su destino con un solo gesto. Él no sonrió ni habló, solo la miró con la calma de quien examina a un animal herido para decidir cómo ayudarlo a sanar. Los aldeanos comenzaron a dispersarse, comentando lo ocurrido, haciendo apuestas en voz alta, riéndose de lo que consideraban un error monumental. Algunos dijeron que el gigante no duraría un mes. Los más generosos apostaron 3. Marta, la viuda que observaba desde atrás con sus libros de leyes en brazos, permaneció quieta, estudiando la escena. Había visto injusticia suficiente en su vida para reconocer cuando algo grande se estaba gestando. La forma en que ese forastero eligió desafiar al juez la llenó de un valor inesperado. Cuando la plaza quedó casi vacía, se acercó y ofreció su carro para transportarlos. Cassian aceptó con un leve movimiento de cabeza y Elira subió al vagón con pasos inseguros, aún sorprendida de que sus pies tocaran la tierra sin grilletes. Así comenzó el año más difícil y decisivo de sus vidas, un año en el que la apuesta del juez pondría a prueba no solo a una mujer rota, sino también a un hombre marcado por pérdidas, a una viuda con secretos ocultos y a todo un pueblo que descubriría hasta dónde podía llegar la verdad cuando alguien se atrevía a desafiar el orden impuesto por el miedo y la corrupción. La sala del tribunal olía a humo de tabaco y a madera vieja, el aire cargado de murmullos que parecían cuchichear como serpientes ocultas entre las vigas del techo. El juez Pique, sentado en su silla alta de roble, golpeaba con impaciencia el mazo contra la mesa, como si quisiera recordarle a todos quién controlaba aquel lugar. Gideón permanecía de pie en el centro, con la mirada fija y los brazos cruzados sobre el pecho, mientras que Elara, aún con cadenas en los tobillos, respiraba con dificultad, como si cada bocanada le costara un pedazo de alma. Todos esperaban que el juez revirtiera lo ocurrido en la plaza, que lo anulara todo con una sola palabra, pero lo que hizo fue inclinarse hacia adelante con una sonrisa torcida y burlona, diciendo que aquel matrimonio era válido, aunque de dudoso futuro. Su voz sonó como una sentencia doble, una burla y una amenaza al mismo tiempo. Los hombres en los bancos traseros se rieron a carcajadas, algunos escupieron en el suelo y otros le lanzaron insultos a Elara, llamándola mercancía rota, como si no fuese más que un objeto sin valor. Gideón no movió un músculo, pero la tensión en su mandíbula era visible, como si contuviera la furia a duras penas. En cambio, Elara bajó la mirada y se quedó inmóvil, como una estatua quebrada, tragándose aquella humillación. Entonces Pique lanzó una condición envenenada, con voz que resonó como un látigo en el aire. Les daba 3 meses de prueba. Si en ese tiempo Elara demostraba no ser más que una carga, sería devuelta y azotada públicamente, y Gideón perdería su derecho a volver a elegir. Un rugido de aprobación se levantó de la multitud, como si se tratara de un espectáculo de feria. Con aquella amenaza escrita en el aire, Gideón la llevó fuera del tribunal. Nadie se interpuso. Todos se apartaban al paso del hombre enorme y de la muchacha encadenada, como si su unión fuese una farsa demasiado grotesca hasta para mirar de cerca. La tarde caía lenta sobre la llanura cuando subieron al carruaje improvisado que había preparado. El camino hacia su cabaña fue largo y silencioso, roto solo por el chirrido de las ruedas y el trote de los caballos. Elara mantenía la vista perdida en el horizonte,
aunque cada tanto se atrevía a lanzar una mirada de reojo al perfil duro de aquel hombre que la había señalado frente a todos. No entendía por qué lo había hecho, no sabía si era un acto de compasión o una nueva forma de condena. Al llegar, la choza de Gideón se alzó frente a ellos, solitaria en medio de la pradera. Era un hogar rústico, con tablas gastadas y un corral vacío a un costado, apenas sostenido por clavos torcidos. No había lujos, solo lo necesario para sobrevivir, pero lo primero que sintió Elara al cruzar el umbral fue un calor extraño. No de las paredes, sino de la sensación de estar bajo un techo que no pertenecía al desprecio. Gideón no habló mucho. La liberó de las cadenas con un gesto seco, dejando que el hierro cayera al suelo con un sonido hueco, y le señaló un catre junto a la ventana. Fue entonces cuando Elara comprendió que, al menos por esa noche, podía dormir sin la amenaza de los barrotes. Durante los días siguientes, la tensión entre ambos se volvió un lazo invisible, hecho de silencios y miradas desconfiadas. Gideón trabajaba desde el amanecer hasta que la luna salía, levantando cercas, cortando leña, arreglando los techos que amenazaban con caerse. Elara lo observaba desde la distancia, al principio sin atreverse a intervenir. Pero poco a poco, como si la costumbre le devolviera un fragmento de vida, empezó a ayudar. Al principio fue con cosas pequeñas: traer agua, ordenar las herramientas, preparar un fuego que no se apagara con el viento. Gideón la miraba de reojo, sin palabras, como evaluando si aquello era parte de la apuesta macabra del juez. Una tarde, mientras recogían ramas en el bosque cercano, se desató una tormenta repentina. Los rayos quebraban el cielo y la lluvia caía a cántaros, empapándolos hasta los huesos. Elara resbaló en el barro y estuvo a punto de golpearse la cabeza contra una roca, pero la mano de Gideón la sostuvo firme. Por primera vez, sus ojos se encontraron de cerca. No había lástima en la mirada de él, solo una especie de reconocimiento mudo, como si hubiese visto en ella la misma resistencia que lo mantenía en pie día tras día. Esa chispa fue tan breve como poderosa, y ambos lo supieron. Sin embargo, los enemigos no se quedaron quietos. En el pueblo, los rumores crecían como hierba venenosa. Decían que Elara había embrujado al gigante, que lo había atado con artes oscuras, porque no encontraban otra explicación para que alguien como él eligiera a una mujer que todos despreciaban. Los amigos de Pique se reunían en la cantina, planeando cómo hacer fracasar esa unión antes de que pasaran los 3 meses. No soportaban la idea de que un hombre pudiera desafiar al juez y salir victorioso. Una noche, un grupo de ellos se escabulló hasta la cabaña y prendió fuego al corral vacío, dejando que las llamas se elevaran como una advertencia. Gideón logró sofocar el incendio con ayuda de Elara, que no dudó en lanzarse con cubos de agua y una manta húmeda para apagar las brasas. Cuando todo terminó, quedaron exhaustos frente a las ruinas ennegrecidas, con el humo aún impregnando el aire. Fue entonces cuando Gideón, por primera vez, habló con voz grave pero clara, diciéndole que si quería irse, podía hacerlo. Nadie la detendría. Elara, temblando por el esfuerzo y la emoción, lo miró fijo y respondió que se quedaría. No porque confiara en él todavía, sino porque por primera vez en años sentía que su vida tenía un espacio donde no era invisible. Aquella confesión silenciosa cambió la dinámica entre ellos. No se volvieron cercanos de inmediato, pero sí comenzó a nacer un respeto extraño, una alianza forjada en las brasas de la adversidad. Gideón comprendió que aquella mujer no era un peso muerto, como el juez quería demostrar. Y Elara descubrió que aquel gigante no la veía como un objeto, sino como alguien capaz de decidir. Lo que ninguno sabía era que Pique ya estaba moviendo sus piezas en las sombras, dispuesto a convertir ese vínculo naciente en un espectáculo sangriento que todos recordarían. El sol despuntaba sobre la pradera con un resplandor rojizo cuando Gideón salió a inspeccionar los restos calcinados del corral. El humo ya se había disipado, pero la madera ennegrecida aún olía a amenaza, recordándole que aquel incendio no había sido un accidente. Elara lo observaba desde la puerta de la cabaña, con los brazos cruzados sobre el pecho, consciente de que cada día bajo aquel techo era un desafío abierto contra el juez Pique y sus hombres. El silencio entre ambos se había vuelto más denso, no de frialdad sino de la certeza de que ahora compartían un enemigo común. Ella había decidido quedarse y ese gesto pesaba más que cualquier palabra,
porque en esa decisión se escondía un acto de valentía que Gideón no podía ignorar. El Ara empezó a trabajar en la casa con una determinación inesperada, como si quisiera demostrar que no era una carga. Reparaba las grietas en las paredes con trapos viejos, barría la tierra acumulada en las esquinas, cocinaba con lo poco que había en la despensa. El hombre la dejaba hacer, observando de reojo, sin intervenir. En el campo, Gideón se encargaba de reconstruir la cerca caída, de arreglar el corral destruido y de preparar la tierra para una siembra tardía. A veces la miraba a través de la ventana mientras ella lavaba la ropa, y aunque no lo admitía ni en silencio, le sorprendía ver que su figura no representaba debilidad sino resistencia. Aquella mujer, que había sido humillada y vendida como si no valiera nada, se mantenía en pie con una firmeza que desafiaba la burla de todo el pueblo. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a tejer entre ellos un hilo invisible. No hablaban demasiado, pero el simple hecho de compartir las tareas los acercaba. Un día, mientras cortaban leña juntos, Gideón notó cómo el Ara levantaba los troncos con esfuerzo, sin rendirse, aunque sus manos se llenaban de ampollas. Se acercó, le arrebató el hacha de las manos y con un solo golpe partió el tronco en dos. Ella lo miró, respirando agitada, y por un instante sus ojos se encontraron con una chispa de desafío. No era una súplica ni un agradecimiento, era una declaración muda. Ella no quería compasión, quería demostrar que podía resistir igual que él. Ese intercambio silencioso marcó un cambio. A partir de entonces, comenzaron a colaborar de verdad, a trabajar como si el destino de ambos estuviera atado en la misma cuerda. Pero en el pueblo los rumores no cesaban. Decían que el gigante se había ablandado, que el Ara lo dominaba con artes ocultas, que la apuesta del juez pronto quedaría al descubierto como una farsa. Pique, sentado en su despacho de madera pulida, fumaba largos cigarros y escuchaba los informes de sus hombres. Sonreía con desprecio al escuchar que la pareja no se había roto todavía. Entonces decidió acelerar las cosas. Ordenó a un grupo de hombres que vigilaran la cabaña, que los hostigaran, que les hicieran la vida imposible hasta que la mujer, agotada, se quebrara. No bastaba con que fallaran, Pique quería un espectáculo público, un ejemplo que sirviera para reforzar su poder. Las amenazas comenzaron de manera sutil. Una noche encontraron un cuchillo clavado en la puerta con un trozo de cuero colgando, símbolo de despojo. Otra mañana, mientras el Ara recogía agua en el pozo, escuchó pasos que se desvanecieron entre los árboles, dejándole la sensación de estar siendo vigilada. Gideón notaba cada cambio, cada sombra, y aunque no decía nada, reforzaba las ventanas, preparaba las armas y salía cada noche a patrullar los alrededores. El Ara lo veía regresar con la camisa empapada de sudor, con el rostro endurecido por la tensión, y comprendía que aquel hombre estaba dispuesto a enfrentarse solo contra todo el pueblo si era necesario. Una tarde, mientras regresaban del río con baldes llenos, 3 hombres les cerraron el paso en el camino. Eran seguidores de Pique, con sonrisas torcidas y palabras cargadas de veneno. Le dijeron a el Ara que aún tenía tiempo de escapar, que ese gigante no podría protegerla siempre, que su lugar estaba en la celda de castigo, no en una cabaña. Gideón se interpuso sin pronunciar palabra, su sombra enorme tapándola de ellos, y bastó un solo movimiento de sus hombros para que los cobardes retrocedieran. Sin embargo, la amenaza quedó suspendida en el aire. El Ara, con las manos apretadas en los baldes, sintió que el miedo se mezclaba con una furia nueva, un fuego que no conocía. Ya no era solo cuestión de sobrevivir, ahora quería demostrar que no la doblegarían otra vez. Esa noche la tensión alcanzó un punto distinto. Sentados frente al fuego, el Ara rompió el silencio y le preguntó a Gideón por qué la había señalado aquel día en la plaza. Él la miró fijo, como si la respuesta hubiera estado esperándola desde hacía tiempo. Le dijo que vio en ella algo que nadie más quiso ver, que no era una mercancía ni un despojo, sino una mujer que aún tenía fuerza en la mirada. Sus palabras no fueron dulces ni adornadas, pero cayeron sobre el Ara como agua en la tierra seca. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la había visto de verdad. No respondió, solo apartó la vista y dejó que el silencio siguiera hablando por ambos. Los días siguientes estuvieron marcados por esa revelación muda. El Ara trabajaba con más empeño. Gideón se mostraba menos distante. Sin embargo, sabían que el reloj del juez seguía corriendo,
que los 3 meses de prueba se acercaban a su fin, y que Pique no se quedaría de brazos cruzados. Cada puesta de sol era un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Elara comenzó a soñar con sombras que la perseguían, con látigos que caían sobre su espalda, y despertaba sudando, con el corazón acelerado. Gideón la escuchaba agitarse en el catre. Sin acercarse, mantenía la lámpara encendida hasta que ella lograba volver a dormir. Una mañana, al salir a revisar la tierra, encontraron el ganado muerto, envenenado con hierbas podridas que alguien había mezclado en el abrevadero. Fue un golpe devastador. Elara se arrodilló junto a los cuerpos inmóviles y sintió que la rabia le subía por la garganta como un grito contenido. Gideón apretó los puños y juró en voz baja que no volvería a permitir otro ataque sin respuesta. Aquella promesa quedó grabada entre los dos como un pacto no dicho. Ya no se trataba solo de sobrevivir al juicio de Pique, sino de resistir contra un poder que quería aplastarlos. El tercer mes se acercaba con rapidez. Elara se dio cuenta de que, a pesar de las pruebas, su corazón ya no latía con el mismo miedo de antes. Había encontrado en Gideón no un salvador, sino un compañero en la resistencia, alguien que reconocía su dignidad sin palabras. Y aunque las amenazas crecían y las noches eran más oscuras, un vínculo se había formado, tejido con sudor, silencios y pequeñas victorias. Ambos sabían que el día de la confrontación final llegaría pronto, y que cuando ocurriera, no podrían enfrentarlo con medias verdades. Pique buscaba quebrarlos, pero sin saberlo había forjado en ellos algo más fuerte que el miedo. El sol del desierto caía implacable sobre los campos resecos cuando Gideón regresó con Isolde al rancho. La mujer, aunque todavía marcada por los grilletes que alguna vez la encadenaron, empezaba a caminar con una dignidad que sorprendía a todos. La gente del pueblo no dejaba de murmurar cada vez que la veían entrar en la tienda o ayudar en el molino, pero Gideón mantenía la cabeza en alto, mostrándole con sus actos que no había vergüenza en ella. Los vecinos, divididos entre el miedo a las represalias del juez Pique y la fascinación por la valentía del cowboy, miraban con creciente interés cómo se desarrollaba aquella unión que nunca debió suceder según las reglas del pueblo. Pero la mayor sorpresa llegó con los primeros signos de sabotaje. Una noche, los corrales aparecieron abiertos y 3 de las mejores yeguas huyeron hacia la colina. Otra mañana, el granero ardió con una llama misteriosa que casi arrasó las reservas de grano. Gideón, con el rostro ennegrecido por el humo, gritó a los cielos que aquello no era casualidad, mientras Isolde corría con cubos de agua, sin miedo, sin importarle que sus manos se llenaran de ampollas. Ella sabía lo que era perderlo todo, y ahora luchaba para conservar lo poco que tenían. Fue entonces cuando descubrió que los hombres del juez habían estado rondando en la oscuridad. Varios campesinos los habían visto merodear, pero nadie se atrevía a señalar con el dedo. El terror aún pesaba sobre ellos, porque Pique tenía la costumbre de hacer desaparecer a quien le desobedecía. Sin embargo, la valentía de Isolde comenzó a despertar algo en el corazón de la gente. Una tarde, mientras organizaba a las mujeres del pueblo para coser de nuevo los sacos rotos y recuperar lo que quedaba de grano, un anciano viudo se acercó al rancho con un saco de maíz. Dijo en voz baja que si ellos podían resistir, quizás todos podrían hacerlo. Ese gesto fue el inicio de una corriente secreta que empezó a unirse contra el poder del juez. La tensión crecía cada día. Pique, enterado de que su presa no solo sobrevivía, sino que estaba ganando aliados, ordenó redoblar la humillación. Envió a su alguacil con un papel sellado. Dentro de 6 meses, Isolde debía presentarse en la iglesia para demostrar que había cumplido con su rol de esposa. Si no, sería devuelta a las cadenas. Gideón, con la mandíbula dura, sostuvo el papel hasta arrugarlo entre sus dedos. Sabía que aquello no era un juicio, sino una trampa disfrazada de tradición. Pero Isolde lo miró con calma, con una determinación que él jamás había visto. No había miedo en sus ojos, solo un fuego callado que lo conmovió. Entonces tenemos 6 meses para demostrarles lo contrario, susurró. A partir de ese día, el rancho se transformó en un lugar de resistencia. Mujeres que antes no hablaban se acercaban a pedir ayuda para aprender a leer, jóvenes huérfanos encontraron refugio allí, y hasta algunos hombres, cansados de servir al juez, comenzaron a ofrecer sus manos para reparar las cercas y levantar los muros caídos.
Lo que parecía un acto de desafío solitario se convirtió en un refugio de esperanza. Gideon se sorprendía cada mañana al ver cómo Isolde, la mujer a la que el pueblo había mirado con desprecio, se convertía en el alma de todo aquello. Ella hablaba poco, pero cada gesto suyo era un ejemplo. Repartía pan, enseñaba a los niños, recogía hierbas para los enfermos. Y en esas acciones, la comunidad empezó a verla no como una esclava marcada, sino como una madre que cuidaba de todos. Pero Pique no se quedaría quieto. Una noche, mientras la luna se escondía tras las nubes, un grupo de hombres armados llegó al rancho. Rompieron la cerca y dejaron pintadas en la puerta con sangre animal. Una advertencia brutal. Gideon salió con la escopeta en mano, pero no disparó. Sabía que eso era lo que querían, que una chispa de violencia daría al juez la excusa para destruirlos por completo. En lugar de eso, reunió a los vecinos al amanecer y mostró las marcas. La rabia en los rostros de todos era evidente. Fue Isolde quien habló, su voz firme y clara. Si aceptamos el miedo, ya estamos encadenados de nuevo. Pero si lo enfrentamos juntos, nadie podrá someternos. Esa frase recorrió el pueblo como un rayo. Por primera vez en años, alguien hablaba de libertad sin temblar. El juez, al enterarse de que sus amenazas no surtían efecto, urdió un plan más cruel. Acusó a Gideon de robo y envió a 2 hombres falsos testigos que juraron haberlo visto apropiarse de caballos ajenos. El cowboy fue arrestado en plena plaza, esposado frente a todos. Isolde gritó su nombre, corriendo entre la multitud, pero fue contenida por el alguacil. Los vecinos, en silencio, observaron la escena con impotencia. El juez sonrió desde el balcón de su casa, creyendo que había ganado. Pero lo que no esperaba era que Isolde, en lugar de quebrarse, se levantara con más fuerza que nunca. Esa misma noche, la mujer se presentó en la taberna, donde los hombres solían beber y callar. Entró con la cabeza erguida, y aunque muchos bajaron la mirada, ella no dudó. ¿Hasta cuándo permitirán que uno solo nos robe la vida? Hoy fue Gideon, mañana será cualquiera de ustedes. Sus palabras, dichas con un temblor contenido, hicieron eco en cada rincón. Varios hombres se removieron incómodos, otros apretaron los puños, y una llama de rebeldía empezó a encenderse. Así, lo que el juez planeó como un golpe final se convirtió en el inicio de la tormenta que pronto lo arrastraría. Isolde, que alguna vez estuvo en cadenas, comenzaba a transformarse en la voz que podía cambiarlo todo. Y en el silencio de la noche, mientras las estrellas se alzaban sobre el desierto, muchos comprendieron que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer llegó pesado y silencioso, como si hasta el viento hubiese decidido callar ante lo que se avecinaba. Gideon seguía encerrado en la celda húmeda del juzgado, con las muñecas marcadas por el hierro de las esposas, y aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu no se doblegaba. Desde la ventana pequeña podía ver un pedazo de cielo que comenzaba a teñirse de rojo, y ese color lo hacía pensar en la sangre que pronto podría correr si el pueblo no se decidía a actuar. En el rancho, Isolde no había dormido, y sus manos temblaban mientras recogía las últimas piezas de pan para repartir entre los niños que seguían llegando en busca de alimento. Su rostro estaba cansado, pero su mirada permanecía firme. Sabía que aquella jornada marcaría un antes y un después. Había corrido rumores de que Pique planeaba un juicio público para humillar a Gideon, acusarlo frente a todos y dejarlo como ejemplo de lo que le sucedía a quienes se rebelaban contra su poder. La noticia había corrido como pólvora entre los campesinos, y aunque muchos temían presentarse, otros comenzaron a reunirse en secreto alrededor del rancho, como si aquella casa de madera se hubiera convertido en el corazón de la resistencia. Isolde se paró frente a ellos al caer la tarde, y con voz clara les dijo que no estaban allí solo para salvar a un hombre, sino para salvarse a sí mismos, porque si dejaban que Pique ganara esa batalla, todos serían esclavos de su miedo para siempre. El día del juicio, la plaza se llenó como nunca antes. Hombres con sombreros ladeados, mujeres apretando a sus hijos contra el pecho, ancianos que habían visto demasiado en silencio. Todos llegaron con la misma mezcla de rabia y miedo. Pique apareció vestido con su abrigo negro, acompañado de sus guardias, seguro de sí mismo, como un lobo que se acerca a un corral de ovejas. Ordenó que sacaran a Gideon, y lo arrastraron con cadenas, haciéndolo arrodillarse frente al estrado improvisado. El juez comenzó a leer cargos falsos, acusándolo de robo,
de violencia y de romper la paz del condado. Cada palabra estaba calculada para hundirlo, pero lo que Pique no notó fue que la multitud ya no escuchaba solo su voz, sino que miraba a Isolde, de pie entre la gente, con el rostro levantado y los ojos encendidos. Fue ella quien rompió el silencio, y su voz atravesó la plaza con una fuerza que nadie esperaba. Dijo que aquel hombre que ellos llamaban ladrón era el mismo que había dado pan cuando otros lo negaron, que había levantado cercas para quienes no podían, que había rescatado a caballos que el propio juez había intentado robarles. Sus palabras no eran gritos, eran verdades simples que todos conocían y que ahora resonaban como un eco imposible de callar. Los guardias miraron nerviosos a Pique, pero él levantó la mano para que callaran y luego se inclinó hacia la multitud, fingiendo paciencia. Les dijo que no debían dejarse engañar por la lengua de una mujer marcada por la desgracia, y recordó el pasado de Isolde, sus cadenas, sus humillaciones. Fue un intento cruel de hacerla caer, pero en lugar de quebrarla, despertó algo más grande. Ella dio un paso al frente, y mostró las cicatrices de sus muñecas al sol, diciendo que esas marcas no eran de vergüenza, sino de resistencia, porque todavía estaba allí, viva, y nadie podría volver a encadenarla. La multitud contuvo la respiración, y en ese instante el miedo comenzó a resquebrajarse. Un anciano gritó que ya había soportado suficiente, y otro levantó el puño diciendo que no temía más. Los murmullos se convirtieron en voces, y las voces en un clamor. Pique golpeó la mesa con furia, ordenando silencio, pero ya era tarde. El alguacil, temblando, trató de arrastrar de nuevo a Gideon, pero varios hombres del pueblo dieron un paso adelante, interponiéndose. Mujeres con los ojos llenos de lágrimas sujetaron piedras en sus manos, dispuestas a defender lo poco que les quedaba. El juez, viendo que su control se desmoronaba, gritó que dispararan, pero los mismos guardias dudaron. Muchos de ellos eran del mismo pueblo, hombres que también habían sufrido bajo su tiranía, y por un segundo sus rifles no se alzaron contra sus propios vecinos. Ese instante fue suficiente para que todo cambiara. Gideon, con un esfuerzo brutal, se levantó y rompió una de las cadenas contra el borde del estrado. Su figura erguida, con la camisa rota y el sudor en el rostro, se convirtió en símbolo. Y cuando se acercó a Isolde, la multitud se volcó hacia adelante como una ola imposible de detener. Lo que siguió no fue una batalla sangrienta, sino un levantamiento de dignidad. Los hombres de Pique retrocedieron ante el empuje de un pueblo entero que ya no quería obedecer. Los gritos llenaron la plaza, y entre empujones y golpes, los símbolos de poder del juez cayeron uno a uno. El estrado se vino abajo, el sello de la corte fue arrojado al suelo, y el mismo Pique, atrapado en medio de la multitud, perdió el dominio por primera vez. Lo sacaron a empujones, y aunque muchos pedían justicia inmediata, Gideon levantó la mano y dijo que no se mancharían con la misma crueldad que ellos habían sufrido. La victoria no estaba en la sangre, sino en el fin del miedo. Así, el juez fue expulsado, no con balas, sino con el peso de todos los que alguna vez callaron y ahora gritaban juntos. Cuando la plaza quedó en silencio, el sol ya estaba alto, y la gente se miraba como si se viera por primera vez libre. Gideon, exhausto pero erguido, miró a Isolde y vio en sus ojos no solo la mujer que había rescatado, sino la que había dado fuerza a un pueblo entero. Ella se acercó, y aunque sus labios temblaban, sostuvo su mano sin esconder las cicatrices. Fue en ese gesto donde todos entendieron que el verdadero cambio había comenzado. No era el fin de la lucha, porque habría más amenazas, más pruebas, pero ya no serían esclavos del miedo. Esa jornada quedaría grabada en la memoria de todos, como el día en que una mujer marcada por cadenas levantó la voz y un pueblo entero decidió escuchar. Y mientras el viento levantaba el polvo de la plaza, Isolde y Gideon, de pie entre los suyos, sabían que lo que habían iniciado ya nadie podría detenerlo.